Al campo de Caracol Radio. Dirige Luis Enrique Hurtado. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio, nuestro programa que está dedicado al agro con una programación cargada de tradición, actualidad y preocupaciones del sector rural. En esta jornada informativa los oyentes podrán conocer la riqueza de la gastronomía colombiana, un recorrido especial por la fabricación del calao o calado, uno de los panes más representativos de la tradición nacional. Además, también hoy esta jornada de domingo estará enmarcada por un hecho clave para el sector, las elecciones del gremio cacaotero, que va a definir el rumbo de uno de los cultivos con mayor proyección en nuestro campo. La emisión también traerá las noticias más importantes del agro, junto con un tema que mantiene en vilo a las comunidades rurales. El panorama de las viviendas del sector rural a propósito del terremoto que se presentó el pasado 10 de agosto, cuyos efectos siguen siendo motivo de atención para productores y nuestras familias campesinas. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio en esta mañana de domingo. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Comenzamos esta jornada informativa aquí en Al Campo de Caracol Radio en esta mañana de sábado. Para nosotros es un placer acompañarlos en esta jornada informativa. La comida boyacense es una de las tradiciones culinarias más ricas de la región andina de nuestro país, famosa por sus sopas espesas, amasijos de maíz, platos a base de tubérculos nativos y, por supuesto, carnes artesanales. El cocido boyacense es el plato más famoso, preparado con una mezcla de tubérculos criollos como son las chuguas, cubios e ibias. Está acompañado de habas, mazorca, carne de res, cerdo y pollo. A esto se suma la mazamorra chiquita, una sopa espesa tradicional de la región que lleva carnes, verduras, frijol y maíz. Pero no se queda atrás el cuchuco de trigo con espinazo de cerdo, una sopa nutritiva y reconfortante a base de grano de trigo y partido con carne de cerdo. Pero también están los amasijos, conocidos como por ejemplo la arepa boyacense, almojábanas y garullas, y los envueltos del maíz. Pero hoy vamos a conocer también un amasijo que es muy tradicional, el calao o calado. Para hablar sobre este amasijo nos acompaña a esta hora de la mañana doña Sandra Patricia Niño Parra. Doña Sandra, un gusto saludarla, bienvenida al Campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, señor. Doña Sandra, ¿qué conoce de la historia de este amasijo que es muy conocido en la región andina, pero también en los Santanderes? El calao o calado, ¿qué se conoce? ¿Qué más se sabe de este amasijo muy tradicional de los campesinos del centro del país? Bueno, lo que pasa es que Samacá se ha caracterizado por su famoso calado. Entonces, desde hace 58 años, que cumplimos ahorita el 1 de septiembre, hemos hecho la tarea de trabajar arduamente para que sea conocido no solo en Samacá, sino a nivel nacional. Entonces, la tarea ha sido rescatar algo que viene de tradición, que tiene el mejor sabor, y sacarlo y hacerlo reconocido en otros lugares. ¿Hace cuánto que comenzaron ustedes a elaborar este producto? El 1 de septiembre cumple 58 años. ¿58 de la elaboración años? De 58 años, sí, señor. Ahora, digamos que el calado especial que ustedes conocen, pues tendrá 50 años, ya que eso fue una iniciativa de mi suegra, donde ella quiso empezar a probar y hacer algo diferente y le salió una tradición magnífica. ¿Cómo se elabora un buen calao? Bueno, un buen calado se elabora con la mejor calidad, utilizando insumos maravillosos, utilizando una mantequilla muy buena, que en este caso nosotros utilizamos mantequilla de vaca, y sobre todo hacerlo con mucho amor. Uh-huh. ¿La mantequilla tiene que ser de vaca? Para el calado especial, sí, señor. Acá en Samacá se manejan 2 tipos de calado. Uh-huh. Bueno, y EFUN maneja 2 tipos de calado. El calado especial es a base de mantequilla de vaca y el
y el calado corriente es a base de mantequilla industrial. ¿Es una harina tradicional o es una harina muy especial la que ustedes utilizan? No, la harina es una harina normal, tradicional del mercado a base de harina de trigo. Sí, hace parte de los amasijos que son tradicionales ahí en Zamacay, en Boyacá y en Colombia, ¿no? Sí, sí, claro, eso es algo que resaltar, ya que el trabajo que hemos hecho para que sea reconocido, no solo nosotros, sino los mismos consumidores han hecho que sea famoso el calado especial. ¿Tiene que ser crocante necesariamente? Sí, señor. Creo que es la clave del éxito del calado. Sí. Tiene que ser crocante. Ahora, para que llegue a esa crocancia, ¿ustedes utilizan horno de madera o un horno industrial? No, anteriormente, pues ellos empezaron con una panadería tradicional, ¿no? Que era leña y todo esto. Pero pues ahorita ya nosotros utilizamos horno industrial, normal. Sí. Harina de trigo, me dijo, ¿no? Sí, señor. Buena mantequilla. Uh-huh. ¿Y hay que tener una buena mano? Claro, hay que tener una buena mano porque la hechura del calado es a mano. Nuestra panadería aún conserva esa tradición y se hace manualmente. Ustedes también me dicen que ya lo están vendiendo, por ejemplo, aquí en Bogotá y en otras regiones del país. Sí, señor. Ese ha sido nuestro trabajo. Este año nuestra administración cumple 15 años con esta panadería y fue uno de nuestros objetivos, sacar ese calado de Zamacá y lo estamos logrando. Ya es fácil, igual la persona que si usted está en la costa y desea que le enviemos su producto, se lo podemos enviar por medio de Interrapidísimo o cualquier mensajería. Y estamos trabajando en un programa de internacionalización, que ya llevamos 2 años en ese proceso y ahorita en septiembre vamos a estar en una feria de alimentos en Miami llevando nuestro producto para que ellos tengan el placer de deleitarse y de pronto en algún momento lo puedan consumir. Pero qué bien, llegar al mercado de los Estados Unidos es un éxito para ustedes muy grande, ¿no? Sí, sí, señor. Y también vamos a ser parte de la feria alimentaria que hay en Perú, sí, con el mismo objetivo, llevar a conocer este producto que para nosotros es tradicional, de buen sabor, y aparte de eso, pues es un muy buen producto para que las personas lo tengan en su diario vivir. Para poder exportar, me imagino que ya cuentan con todos los trámites y las licencias para poder llegar a estos mercados, ¿cierto? Sí, sí, señor. En Estados Unidos se requiere una FDA, que es como un INVIMA de acá de Colombia, y nosotros ya tenemos esa parte legal para poder ingresar a los Estados Unidos. ¿Se acompaña con un buen chocolate, un buen queso o mejor una agua de panela? Mira que no hay cómo escoger, porque si tú lo acompañas con un buen chocolate es delicioso, si lo acompañas con agua de panela es delicioso, si tienes tinto es delicioso. Creo que es un producto que se deja combinar con cualquier cosa, no cambia su sabor, al contrario, siempre va a ser delicioso. En algunos casos ahí en Boyacá se consume también con el guarapo, la chicha no tanto, pero el guarapo sí, ¿cierto? Sí, mira que tenemos algo que resaltar, que como se está volviendo a nuestros ancestros, se consume mucho con la sopa de dulce. Entonces, claro, en varios restaurantes que están llevando ahora a cabo que rescatemos esas tradiciones antiguas, lo están utilizando. Y es algo delicioso, algo innovador, algo que la gente dice, uy, esta combinación es lo mejor. Y cuando uno quiere volver a sus ancestros, pues quiere volver a esos sabores tradicionales que caracterizan la cocina de Boyacá. Yo me acuerdo mucho que se prepara la sopa de dulce con maíz, panela, se le echa quesito y luego se le echa el calado, ¿es así? Sí, señor, así es, efectivamente. Pero también me acuerdo mucho que el calado se utiliza, hay algunas personas en Boyacá que no les gusta mucho, que es la changua con un buen calado y un huevo, ¿no? Exactamente, sí, hay muchas personas que no eso, creo que la changua es tradicional de Cundinamarca, pero se utiliza aquí en Boyacá, usted la vende así. Es más, creo que en Paipa la utilizan el calado y también le echan almojábana a esa changua. Entonces es una combinación deliciosa.
Aparte, si uno mira, usted el calado lo puede combinar con cualquier cosa, con cualquier receta, con cualquier paladar, cualquier gusto, a todo el mundo le va a gustar. Y se están recuperando esas tradiciones que se venían perdiendo con el paso de los años. Ese es un trabajo bien interesante que ustedes están realizando allí en Boyacá. Sí, sí, señor. Yo hago parte de la marca Soy Boyacá, que es una marca que impulsa la gobernación de Boyacá, y lo que se trata de hacer es que esos productos, los mismos empresarios boyacenses tengamos esa marca para vender nuestro departamento de una manera maravillosa, lo cual hace que esto nos abra muchas puertas en muchos lados por ser parte de esta marca. Y ese es el objetivo, recuperar la tradición. Si tú me pregunta qué quiere decir IEFUN, IEFUN quiere decir pan en indio, que era lo que anteriormente se le decía así al pan en indio. Sí, y también lo que me interesa del departamento de Boyacá, hay mucha gente que llega del exterior, es que quedan sorprendidos con la cocina boyacense, la cocina colombiana en general, pero en este caso de Boyacá, de su calado. Me imagino que los extranjeros que van a su panadería quedan sorprendidos de lo rico que es. Exactamente, no solo los que van, nosotros en este proceso de internacionalización hemos tratado de ir a muchos lugares, y para uno es maravilloso ver lo atractivo que es para un extranjero consumir el producto de nosotros, la cara que ellos hacen, cómo lo degustan. Entonces eso ha hecho que nos motive más para poder llevar a cabo esos procesos y seguir creciendo, pensar en que tenemos un buen producto, un producto de tradición, un producto que se vende solito por su sabor, por su aroma, por su crocancia. Bueno, nada, entonces los boyacenses que estamos aquí en Bogotá y los colombianos que la escuchan a esta hora de la mañana, hay que ir a Samacá a probar este buen calado, ¿no? Sí, señor, les hago la invitación para que todos nos visiten a Samacá, para que degusten este producto maravilloso, y si desean también nosotros lo podemos enviar por cualquier medio, nos pueden consultar en nuestras páginas sociales, nos aparecemos como IEFUN. Entonces, con mucho gusto estamos para servirles, para hacerles llegar este producto a donde ustedes deseen. Doña Sandra, de verdad muy amable, interesante esta charla sobre el calao, sobre la cocina boyacense, sobre las tradiciones culinarias de nuestro país, que son muy ricas, en este caso pues en la región andina. Doña Sandra Patricia, muy gentil, muy amable, gracias, feliz día. A su merced, muchas gracias, muy amable, Dios lo bendiga. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. En esta mañana de domingo, aquí en el campo de Caracol Radio, es un gusto saludar al doctor Eduard Vaquero. Él es el presidente de la Federación de Productores de Cacao en nuestro país. Doctor Eduard, un gusto saludarlo, bienvenido, buenos días. Luis Enrique, muy buenos días y un gusto estar con ustedes una vez más. Bueno, doctor Eduard, hoy domingo se van a realizar las elecciones del sector cacaotero. ¿Cómo están preparados ustedes para esta jornada? Bueno, esta ha sido una gran preparación que está en cabeza de nuestra Junta Directiva Nacional, quienes desde el mes de febrero informó a todo el país, como es costumbre, de que cada 4 años tenemos nuestra cita democrática, las elecciones cacaoteras. Y esto pues se cumplieron una serie de procesos, inicialmente que la gente se inscribiera, es un proceso muy parecido a lo que pasa en las elecciones nuestras, entonces todo el mundo salió a inscribirse. Después de eso se avaló una base de cerca de 58,000 familias habilitadas para votar. Después de que se avalaron, entonces la Junta Directiva también abrió también el proceso para que los que quisieran participar inscribieran. ¿Y cómo se inscriben? Con firmas de respaldo, conforman unas planchas y unas firmas de respaldo. Entonces una fiesta bien grande donde hasta el momento se inscribieron más de 20,000 familias, respaldaron a las personas que están aspirando a encontrar 613 cargos en este momento, que son los comités municipales, comités intermunicipales, comités interdepartamentales y delegados al Congreso Nacional Cacaotero. Entonces ahí están y ya en este momento se tienen dispuestas 597 mesas
a lo largo y ancho del territorio nacional, donde los cacaocultores podrán hacer el uso al voto de entre hoy a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con una salvedad. Señor. Las personas afectadas por el terremoto, a quienes nos hemos solidarizado, y una vez más lo hacemos, de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y una parte de Chocó, a ellos la Junta Directiva habilitó la posibilidad de que estas personas puedan ejercer su derecho al voto de una manera diferente. Ellos, básicamente, por la imposibilidad de llegar a algunas de estas zonas, cada productor tiene la posibilidad única y exclusivamente en estos sitios y en esas mesas de votación de hacer un voto, digamos, hacer un video manifestando la intención por quién van a votar, porque pues no podemos ser ajenos a eso. Ellos quieren participar de este suceso democrático que tenemos, pero no, también sabemos que están pasando algunas penurias muy grandes. Entonces la Junta Directiva, por esta vez y en razón a esto, les permite que ellos ejerzan su derecho al voto a través de un video donde hay unas instrucciones muy precisas, donde van a indicar por quién van a votar en este momento, para facilitarle la posibilidad de que ejerzan su derecho al voto y también seguir con el tema de la solidaridad de la difícil situación por la cual están pasando. Doctor Vaquero, comienzan a las 8 de la mañana de hoy, termina 4 de la tarde. ¿Los resultados también se entregan el día de hoy de manera automática? Digamos que tenemos unas mesas de votación en zonas bastante distantes. Digamos que el escrutinio lo hace algo que se llama el Comité de Ética y Garantías Electorales. No tenemos la misma agilidad que se tienen en los procesos electorales que tiene el país, pero seguramente a más tardar en 8 días ya se van a tener, digamos, el escrutinio oficial, porque seguramente tal vez mañana haya tal vez algunos indicios de lo que es de la información, pero el Comité de Ética de la Junta Directiva sí nos ha permitido indicar de que es mejor esperar el resultado oficial, que es cuando se hace el escrutinio, que se hace el conteo, que cómo se hace una vez. En el momento en que se cierran las mesas de votación, pues igual existen el mismo tema de los jurados de votación, donde se levantan actas individuales con estos testigos electorales, donde indican cuáles son los votos que se tienen. Después de esto, pues se envían a la ciudad de Bogotá, todos los votos, todo lo escrutado, todas las actas, y el Comité de Ética, que ¿quiénes son el Comité de Ética? Son productores que vienen de diferentes regiones, vienen desde Arauca, vienen desde el Cesar, vienen desde Cundinamarca, Boyacá, Caldas, que son principalmente las personas que están ahí, y hacen un escrutinio formal, comparando naturalmente las actas que se tienen, que se elaboran en el momento, pero también hacen los mismos conteos de los votos por determinada plancha, los votos en blancos o votos nulos en el caso si hay. Entonces es un escrutinio básicamente lo mismo, y ese es un escrutinio que básicamente esperamos que a más tardar en 8 días ya esté completamente consolidado. Sí, señor. ¿La participación es masiva? Sí, señor, esperamos una participación masiva. Le decía que sí, de 65,000 familias que tienen cacao en Colombia, se habilitaron, no tengo la cifra exacta, pero más de 58,000 familias. Entonces lo que se está esperando es una muy amplísima participación de las familias cacaocultoras. Naturalmente, y vuelvo a reiterarlo, pues el hecho de la lamentable situación que pasó en el occidente del país, pues seguramente tendrá algunas afectaciones, pero uno encuentra el fervor que se está teniendo en las campañas en los departamentos de Santander, en los departamentos de Antioquia, en los departamentos de Arauca, en el mismo Huila y Tolima, es donde seguramente mayor cantidad de familias hay que cultivan cacao y que se inscribieron para este proceso democrático. ¿Es muy costoso un proceso de estos que organiza un gremio como el que usted lidera, que es tan organizado? Sí, la verdad no sabría en este momento cuál es la cifra, pero sí, claro que sí, porque es que hay que elaborar todos los tarjetones, hay que, digamos, nosotros estamos eligiendo comités municipales, comités intermunicipales, comités departamentales donde los estatutos lo permiten, y los delegados al Congreso. Entonces hay que mandar suficientes votos para todas las 597 mesas que hay. También se entrega un certificado electoral y pues toda
cosas que aparentemente son sencillas, pero no lo son, como enviar pues a cada mesa pues la urna de votación, los formatos de votación, los certificados electorales. Entonces, la verdad, es un proceso bastante grande, además de la divulgación que se hace por todos los, afortunadamente mucha de esta, hoy en día a través de los, digamos, de las plataformas y de todo esto ayuda, pero sí, a través de las redes, pero también pues el hecho de las publicaciones de las mesas de votación, de las planchas, de la información, de todos los requerimientos. Entonces, es un proceso que seguramente tiene un costo bastante alto, pero que, digamos, este gremio, al igual que los cafeteros, digamos que nos hemos caracterizado por hacer estos procesos democráticos, donde básicamente las familias, en este caso las cacaocultoras, elijan a sus líderes para los próximos 4 años. Bueno, doctor Eduard, hay otro tema que, sin lugar a dudas, pues obviamente este tema o esta situación de las elecciones es un punto central, pero en estos momentos el dólar continúa con una tendencia bajista y se está acercando a los 3.000 pesos por cada dólar. El sector cacaotero es uno de los grandes exportadores a los mercados internacionales. ¿Cómo les está afectando el bajo dólar en el mercado colombiano a ustedes? Digamos que es una afectación bastante grande y bastante significativa. Por fortuna, digamos, nosotros hemos logrado compensar la situación del mercado del mundo, y es que afortunadamente en el último mes el precio internacional del cacao ha tenido unos incrementos importantes. Entonces, digamos, nos preocupa naturalmente con las exportaciones, pero si me permite, antes de eso tenemos una preocupación un poco más grande y que tiene que ver seguramente con las mismas exportaciones, y es el contrabando masivo que hemos venido denunciando desde hace 2 años de nuestro cacao hacia Ecuador, que es un cacao que deja de exportarse, es un cacao que sale de manera ilegal del país y que va en contravía de todos los temas. Vuelvo y le digo, muy para nosotros sigue siendo un tema preocupante la caída del dólar, pero mucho más de que nuestro cacao esté saliendo de manera ilegal hacia Ecuador, quien Ecuador sí lo exporta, y que pues estamos haciendo el llamado a las autoridades competentes. Ya, por fortuna, el nuevo ministro de Agricultura están tomando atenta nota sobre eso, pero nos preocupa sobremanera porque, claro, el dólar con sus afectaciones, pero por lo menos se puede exportar de manera legal los productos que lo hacen. Para el caso nuestro, sí es una afectación extremadamente grande, que estamos estimando seguramente en los últimos 2 años y medio más, aproximadamente unas 25.000 toneladas de nuestro cacao se han ido para Ecuador y que afectarían, y que ojalá las hubiera exportado de manera legal Colombia, que son 25.000 toneladas más. O sea, ¿cuál es el mecanismo que están utilizando para sacar ese cacao de Colombia a Ecuador? Básicamente vienen compradores de Ecuador, lo compran, lo llevan por las carreteras, llegan hasta Putumayo, de ahí lo pasan pues de manera ilegal, llega al Ecuador y pues Ecuador lo exporta. Entonces es un tema que, como le digo, desde hace más de 2 años le colocamos digamos, la notificación al gobierno en su momento, sin que hasta el momento se hayan hecho algunas actividades. En este año se han reactivado algunas actividades, porque eso tiene que ver con la DIAN, con la Policía Fiscal y Aduanera, que claramente hay que decir que en este año ellos han tomado atenta nota y están haciendo, y tenemos toda la confianza en que en el nuevo gobierno, el señor ministro de Agricultura, con quien ya nos reunimos, también se manifestó preocupado por lo que le informamos y estamos esperando. Pero naturalmente en estos momentos pues el país está volcado en otros temas y lo entendemos perfectamente, y es el tema de la terrible noticia del terremoto que afectó, y pues naturalmente uno entiende que todo está volcado hacia eso, pero esperamos que una vez las cosas empiecen a mejorar por el bienestar de todas las personas afectadas, contemos realmente con el respaldo institucional ante este terrible problema por el cual están pasando las familias cacaocultoras colombianas. Sí, señor. Pues, doctor Eduard, de verdad, un gusto saludarlo nuevamente aquí en el campo de Caracol Radio. Muchísimas gracias. Quedamos pendientes de los resultados de las elecciones de hoy, ¿le parece? Claro que sí, una vez le contaremos, y pues invitar a todas las personas que están votando en el día de hoy a que acompañen a sus líderes. Ellos mismos son los que eligen,
son 613 personas que lo representarán en los próximos 4 años, y pues para ellos nuestro ánimo, nuestro impulso para que continúen de la misma manera y de que salgan a votar las familias cacaocultoras en el día de hoy. Doctor Eduard, gracias. Feliz día. Muchas gracias, Luis Enrique, que estén muy bien. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Avanzamos en esta mañana de domingo aquí en el campo de Caracol Radio y ahora les vamos a presentar un rápido recuento de los hechos, las noticias más importantes, pero también las voces del sector agroindustrial. Los fertilizantes orgánicos se han convertido en una de las alternativas a las que más recurren los productos del sector agropecuario para hacer una transición hacia procesos de producción más sostenible. En este marco, y como lo hemos mencionado anteriormente, desde las gobernaciones locales se han venido impulsando proyectos productivos mucho más sostenibles. En el departamento de Cundinamarca se elaboraron fertilizantes orgánicos a partir de material vegetal seleccionado durante los procesos de recuperación de los cuerpos lagunares como Cucunuba, Fucuna y Palacio. Esto fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Gobernación Departamental, la CAR y la Alcaldía Municipal. Hace algunos días se realizó ya la entrega de estos fertilizantes a productores del municipio de Pacho. Aproximadamente 50 familias recibieron 10 bultos de fertilizantes cada una, lo que se traduce en cerca de 500 bultos entregados en total, destinados a mejorar las condiciones del suelo y también fortalecer las actividades productivas claves para la economía rural. El municipio de Pacho se dedica principalmente al cultivo de aguacate y cítricos, actividades de las cuales dependen numerosas familias. Por ende, y de acuerdo con las entidades participantes de esta iniciativa, estos insumos orgánicos van a contribuir a reducir la vulnerabilidad de las plantaciones durante las temporadas secas y a mejorar la retención de la humedad en los suelos. Finalmente, estas entidades aseguraron que se prevé extender este tipo de iniciativas a otras cuencas hidrográficas de Cundinamarca. Tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, que afectó a los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, entre otros, las afectaciones a productos locales también se han convertido en una gran calamidad pública y representa una amenaza para la economía rural y la seguridad alimentaria de las regiones afectadas. En el departamento del Quindío se ha desplegado una estrategia conjunta entre el Comité de Cafeteros y la Gobernación Departamental con el propósito de identificar los daños con la ayuda de los cuales equipos del servicio de extensión y así de esta manera priorizar las acciones de recuperación pertinentes en las zonas rurales. Estos recorridos ya iniciaron y se están efectuando en los municipios cafeteros para evaluar las afectaciones en viviendas rurales, secaderos, sistemas de abastecimiento de agua y demás infraestructuras productivas de las fincas. De acuerdo con el comité, el 96% de las más de 1.000 familias censadas hasta la fecha presentan afectaciones y aseguran que el censo continuará con un acompañamiento técnico a las comunidades. Se conoció el balance del crecimiento de la economía colombiana para el segundo trimestre del año, 3.5%, enero creció 1%, febrero 1.3%, marzo 3.9%, abril 3.2%, mayo 4.2% y junio 3.6%. Sin embargo, el dato negativo para el sector agropecuario pues fue uno de los hechos que se resalta por parte del DANE, teniendo en cuenta que las cifras no fueron buenas. Y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca presenta una contracción de menos 2.1% y una contribución de menos 0.2 puntos porcentuales a ese valor agregado y también al PIB. Para hacer un sub a esta actividad que tenemos acá, podemos observar que ese 2.1 de contracción está explicado básicamente por cultivos agrícolas transitorios, tanto transitorios como permanentes, en donde vemos una contracción de menos 4.4% y una contribución a ese menos 2.1% de menos 2.7%. Se explica por productos como el banano, el plátano, las flores, la yuca, entre otros. Al mismo tiempo tenemos pesca y acuicultura con una contracción de menos 36.4% y una contribución a ese menos 2.1% de menos 1.5%. Esto se explica precisamente por información que nuestra fuente básica nos ha reportado sobre la disminución de la pesca tanto marítima como fluvial.
Silvicultura y extracción de la madera presenta una contracción de menos 0.1%, una contribución de 0.0 puntos porcentuales, mientras que la ganadería, asociado a todo lo que es porcino, bovino, avícola, leche, huevos, está creciendo 4.8%. En este caso particular estamos hablando de la leche, el ganado porcino, el ganado bovino y los huevos y aves de corral, sobre todo porcino, leche y huevos y aves de corral, con una importante expansión de la demanda tanto interna como externa. Mientras que cultivos permanentes de café tenemos un crecimiento de 16.4 y una contribución de 1.1 puntos porcentuales, asociado básicamente a que en este sector cafetero se está priorizando la acumulación de inventarios para poder abastecerse en un periodo de mejores precios para este mercado tan importante. El balance que entregó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas da el crecimiento de la economía para el segundo trimestre del año 3,5%, balance negativo del sector del agro en nuestro país. Como lo habíamos destacado previamente en relación con las iniciativas de las huertas escolares en Boyacá, estas se han convertido en un elemento de aprendizaje práctico donde los estudiantes pueden ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente y ciencias. Además, contribuyen a una alimentación saludable y limpia al tiempo que ayudan a crear conciencia ambiental en las futuras generaciones. En el departamento de Norte de Santander se han venido implementando y apoyando estas iniciativas. Recientemente se han destacado las instituciones educativas rurales del municipio de Pamplonita, donde los estudiantes incorporan prácticas sostenibles desde las aulas. A la fecha se han cosechado zanahorias cultivadas a partir de semillas entregadas por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad. Asimismo, se hizo la entrega de semillas de hortalizas que actualmente se encuentran en etapa de siembra. De acuerdo con las entidades, como las gobernaciones, los municipios y también otras entidades, este apoyo a las huertas escolares son fundamentales para la alimentación de los estudiantes en cada una de las regiones. Y las llamadas APA, las áreas para la producción de alimentos, han generado una dura controversia. Algunos están de acuerdo, del anterior gobierno, en esta administración han propuesto acabar con estas áreas. El exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. Pues me parece porque eso no debió haber existido nunca. Es decir, uno desde un escritorio no sabe, no puede saber qué es lo que se puede sembrar en determinada parte del país primero. Y segundo, hoy tenemos la UPRA, que es una entidad que ha analizado el suelo de todo el país. Sí. ¿Qué se puede sembrar en ese suelo? Y es la actividad privada la que define definitivamente qué es lo que hay que hacer en ese terreno. Nadie quiere invertir para perder. Pero esa es una gran equivocación. Eso fue una señal de estatización absolutamente absurda por parte del gobierno anterior. La opinión del exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, frente a la creación de las áreas para la producción de alimentos. En el departamento del Huila, los cacaoteros, ante la presencia de la chinche del cacao en sus cultivos, han recurrido al uso de insecticidas tradicionales para manejar esta plaga que ha llegado a causar pérdidas de hasta el 80% de la cosecha en pocos meses. Para ampliar un poco el contexto de la afectación que genera este insecto, cabe destacar que clava su aparato bucal en el tejido de la planta y succiona su savia. Sin embargo, en la búsqueda de alternativas que no sean agresivas con el cultivo y que resulten económicas y sostenibles, la Universidad Nacional de Colombia adelantará una investigación liderada por la docente Olga Lucía Montenegro, en la que se encontró que los murciélagos insectívoros pueden ayudar a controlar de forma natural algunas plagas, entre ellas esta del chinche. Esto podría ser de gran utilidad para los productores de municipios como Obo, Gigante, Neiva y Rivera, de acuerdo con los hallazgos realizados por la docente junto con Brian Franco, magíster en biología también de la Nacional, y Carolina Ocampo Ariza de la Universidad Técnica. Se evidenció que una mayor presencia de murciélagos en las plantaciones reduce la presencia del chinche. Durante las pruebas realizadas en las fincas cacaoteras, los investigadores observaron
que cuando se impedía el acceso nocturno de los murciélagos a estas plantaciones, la presencia de insectos potencialmente dañinos se duplicaba y aumentaban los daños en las hojas. El trabajo también concluyó que los cultivos con más del 60% de sombra y con árboles de diferentes tamaños favorecen la presencia de estos mamíferos. Para los productores del Huila, cuarto departamento productor de cacao del país, los resultados sugieren que promover sistemas agroforestales y conservar los bosques cercanos podrían traducirse en un mejor manejo de esta plaga. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Mucha preocupación en el país por este terremoto que se presentó en Colombia, que deja un número de familias damnificadas, personas que fallecieron. Sumado a esto, pues un proceso de reconstrucción que tendrá un costo cercano a los 30 billones de pesos, de acuerdo con las proyecciones del gobierno nacional. Vamos a hablar de cuál es el estado de las viviendas en nuestro país, si cuentan con la infraestructura necesaria para afrontar, para resistir un terremoto como el que pasó precisamente aquí en Colombia. Nos acompaña el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, el doctor Flober Rodríguez Portillo. Doctor Flober, la gran pregunta que muchos colombianos nos estamos haciendo es si en el país las viviendas que se han construido tanto en la área urbana como en la zona rural, sí cuentan con las normas de sismorresistencia. Luis, pues yo partiría de colocar sobre la mesa unos datos que son bastante reveladores. Primero, con cifras del Ministerio de Vivienda y del IGAC, Colombia actualmente tiene alrededor del 80% de los instrumentos de ordenamiento territorial desactualizados o no vigentes. Digamos, los instrumentos de ordenamiento territorial son fundamentales porque son los que nos permiten conocer qué tenemos en los territorios, qué no tenemos y, por supuesto, planear el desarrollo de los territorios. Pero además hay un desafío, y es que esos instrumentos de ordenamiento territorial no exigen que haya conocimiento geológico involucrado. Entonces eso pone una deficiencia, por supuesto, en los análisis que se pueden hacer. Otro dato que es muy revelador lo construyó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre con las cifras de la encuesta del DANE del 2018 y, por supuesto, con la norma de sismorresistencia número 10, y es que alrededor del 87% de la población colombiana vive en zonas de riesgo sísmico, ¿sí? Sí. Claro, ese riesgo varía dependiendo de la región y dependiendo de múltiples factores como los tipos de construcciones, los tipos de suelos, etcétera, etcétera. No, quería preguntarle, es decir, ¿las viviendas que hay en Colombia no reúnen las condiciones de sismorresistencia? No lo podemos decir de manera acertada, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo. Hay que ser muy rigurosos porque nos hace falta, por ejemplo, un inventario estructural reciente que permita validar exactamente pues, cuál es el estado de la infraestructura en nuestro país, ¿sí? Hay infraestructura que se ha construido antes de las normas más modernas de sismorresistencia, pero eso no quiere decir que no hayan sido susceptibles, por ejemplo, de reforzamiento estructural. Creo que lo importante de todo esto y una lección que debemos traer es Colombia y sus grandes ciudades tienen realmente un inventario actualizado de vulnerabilidad sísmica de sus edificaciones. Eso, digamos, vale la pena tenerlo en el radar porque, pues digamos que tenemos muchas cifras que rondan. Le voy a dar una. En una publicación de la Universidad del Valle hace unos años, ellos mencionaban que el 70% de las edificaciones de Cali presentaban alto riesgo ante un sismo porque habían sido construidas antes de la entrada en vigor de la primera normativa sismo resistente del 84. Entonces, digamos, son datos interesantes, pero tampoco nos permiten concluir automáticamente que todas esas edificaciones hoy incumplen la NSR 10.
Entonces sí es importante actualizar las cifras, sí es importante saber qué tenemos y qué no tenemos, y es fundamental, al final de cuentas, que como Estado, como país, hagamos inversiones en conocimiento geológico detallado, porque necesitamos mapas de escala detallada para poder aportar a la construcción, a la gestión del riesgo y a las obras geotécnicas que van a venir pues, para esta etapa de reconstrucción del país. Es decir, es un país que primero está en una zona muy vulnerable y segundo, como usted lo plantea, pues no hay una estadística cierta de qué tan vulnerables somos para resistir fenómenos como terremotos, como avalanchas. Claro, el punto justamente es ese, Luis, y es que Colombia no es susceptible de un solo fenómeno de origen natural. Nosotros estamos expuestos a fenómenos como los terremotos que acabamos de vivir, pero también inundaciones, erupciones volcánicas, deslizamientos. Colombia es un país geológicamente activo y tenemos que hacer un esfuerzo grande porque la ciudadanía sea consciente de ese territorio geológico que habitamos para que sepamos cómo interactuar con ese territorio y de esa manera empezar a reducir, digamos, esas brechas de vulnerabilidad, ¿sí? Y eso debe ir acompañado, pues por supuesto, de conocimiento. Es que es fundamental que levantemos mucho conocimiento alrededor de nuestros territorios para que sea incorporado en el ordenamiento territorial. Sí, señor. Podemos conocer una amenaza, pero si esa información no se traduce en decisiones de política pública sobre ocupación del suelo, sobre infraestructura, sobre vivienda, pues ese conocimiento no necesariamente se va a traducir en reducción del riesgo. Doctor Flover, ¿hay zonas del país más vulnerables que otras? Sin duda alguna, Luis, sin duda alguna. Depende de muchas características, nuevamente, depende de los tipos de infraestructura, de qué tanto cumplen o no la ley de sismorresistencia, de los tipos de suelos que hayan debajo de sus cimientos. Bueno, digamos, depende de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, del tipo de ocupación. Entonces, es fundamental, digamos, distinguir eso. Por eso, digamos, identificar qué tan vulnerables son nuestras construcciones, pues pasa por saber cómo hemos venido ocupando el territorio y qué tanto estamos usando el conocimiento geocientífico para reducir ese riesgo. Sí, señor, porque es muy paradójico, presidente. Estamos atendiendo una emergencia, pero también ya se están presentando incendios o conflagraciones en otras partes del país. Es decir, es una situación muy compleja. Completamente, completamente. Y nos muestra algo. Primero, reconocer la tragedia humana. Detrás de cada cifra que se viene anunciando hay familias que perdieron seres queridos, viviendas, empleos, incluso proyectos de vida. Y hoy tenemos comunidades que siguen enfrentando incertidumbre, interrupciones de servicios, dificultades para acceder a ayuda. Lo segundo que nos muestra es que el país cuenta con capacidades que se activaron. Servicio Geológico Colombiano que identificó el evento, que informó sus características, que continúa haciendo monitoreo. La unidad de gestión del riesgo, que activó la sala de crisis, el gobierno que convocó el PMU, el Comité Nacional para Manejo de Desastres, se movilizó, digamos, todos los grupos especializados, gobernación, alcaldías, hubo mucha solidaridad. Eso nos muestra que como país pues no partimos de cero, ¿cierto? Desde la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, pues hemos venido construyendo protocolos, capacidades, mecanismos de coordinación. Pero lo que también nos muestra es que activar instituciones después del sismo pues no equivale a haber gestionado adecuadamente el riesgo antes de que ocurriera. Una emergencia de esta magnitud lo que nos muestra es que necesitamos trabajar mucho más que activar los organismos de socorro. Esto exige evaluar calidad de edificaciones, localización de asentamientos, estado de infraestructura crítica como hospitales, estabilidad de laderas, vías de acceso, comunicaciones, avances del conocimiento geológico, pero algo muy importante, Luis, la preparación de la ciudadanía, ¿sí? Esa construcción de capacidades para que la ciudadanía tenga una cultura del riesgo en este territorio geológico que habitamos.
Sí, señor. Finalmente, doctor Flower, para las personas que están en las ciudades y también para los colombianos que viven en la ruralidad, como usted lo ha planteado, este es un país con muchos riesgos, ¿qué recomendaciones se les podría dar? Bueno, Luis, lo primero y que no sobra mencionar es que seamos muy responsables con la información que difundimos, ¿sí? La información responsable también nos ayuda a salvar vidas, así que es clave que evitemos al máximo difundir cadenas que carecen de cualquier sustento técnico. Todos debemos remitirnos a la información oficial que entrega especialmente la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Servicio Geológico Colombiano y los actores, digamos, que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Lo segundo es que es imperativo, pues, que las comunidades sigamos, digamos, en esta expresión de solidaridad con las personas afectadas, pero siempre salvaguardándonos a nosotros mismos, ¿sí? Porque a veces ofrecemos ayuda y nos ponemos en riesgo. Entonces hay que estar muy atentos de las indicaciones de los organismos de socorro, hay que estar muy atentos del cumplimiento de los protocolos que todos los organismos, digamos, tienen y que se deben seguir al pie de la letra. Y es muy importante también, pues, reconocer que pues somos una población vulnerable y por eso pues debemos trabajar de la mano en profesionalizar nuestros territorios, en llevar conocimiento geológico a cada municipio de nuestro país. No va a impedir que la tierra vuelva a moverse, pero sí podemos evitar que cada nuevo movimiento nos encuentre igual de vulnerables. Sí, señor. Doctor Flower, no, muchísimas gracias. Luis, siempre a la orden, estoy para servir. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar el próximo sábado para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes que se presenten en el sector agroindustrial. Un saludo, como siempre, muy especial para todos los oyentes del campo de Caracol Radio, las personas que se dedican a la actividad agroindustrial y, por supuesto, a María Camila Tovar Avendaño por su colaboración con el programa. Feliz inicio de semana, nos escuchamos el sábado. Hasta entonces.